Vámonos con nuestro compañero reportero Carlos López, que ya está aquí en el estudio para presentarnos esta entrevista que le hizo a Paco Ignacio Taibo II. Hay que recordar que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa, ha ratificado a Paco Ignacio Taibo II, este literato y además promotor de la cultura y la literatura en México, como titular del Fondo de Cultura Económica, y entre otras cosas le preguntó Carlos acerca de cómo se atendió dos temas que le interesan mucho al presidente López Obrador y a la presidenta electa o virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, que es justamente la erradicación de la corrupción y también el tema de la austeridad. Carlos, muy buenos días, bienvenido. Hola Nancy, muy buenos días y muy buenos días también al auditorio. Pues realizamos la entrevista a Paco Ignacio Taibo, quien la doctora Claudia Sheinbaum, como bien señalas, lo ratificó como director del Fondo de Cultura Económica en esta serie de preguntas y respuestas que nos dio el también activista y escritor. Puntualizó que es importante la continuidad y destacó que son servidores públicos y eso significa que la tarea es llegar desde los estratos más bajos de la población, fomentando la lectura y al mundo de la cultura en general. Así que preparamos una serie de clips para mostrar lo sucedido, y uno de los principales temas fue bajar los precios, ampliar el catálogo y la cobertura del Fondo de Cultura Económica. Yo creo que logramos bajar el precio de los libros, mantuvimos el nivel de producción editorial, sostuvimos los catálogos viejos del fondo, pero renovamos las colecciones que aparecían en nuestra lista de interés. Aportamos la presencia de cómic, novela histórica, novela policíaca, que no estaban en el catálogo del fondo. Y sobre todo, Vientos del Pueblo, una colección por abajo de 20 pesos que se volvió de distribución masiva. Mejoramos las redes de distribución notablemente, cobertura de ferias, encuentros, tendidos, notablemente. Mantuvimos la red de librerías, perdiendo una, sumando dos, unificando dos librerías en una misma ciudad en una sola, añadiendo otra. Entonces seguimos con el mismo número de librerías. De aquí a fin de año tendremos 4 o 5 nuevas librerías en el país. Desarrollamos toda una red enorme, ahí la puedes ver, de intervenciones en programas de televisión, en televisión pública o en internet, y de radio. Ya cuando yo llegué eso no existía, todos esos programas con una participación muy alta. Nosotros estamos haciendo sumas y teníamos 32 millones de telespectadores en lo que iba de año. Y la red latinoamericana se solidificó en la medida de lo posible, y los conflictos y los retos. Bueno, estuvimos sujetos a una crítica conservadora muy chafa, muy política, los odio porque son ustedes 4T y sin contenido. Y hacen libros baratos y como si fuera pecado, bola de babosos, ¿no? Y descalificadora. Pero la verdad es que no impactaba, porque yo creo que el fondo se ha vuelto mucho más popular de lo que era en términos de los ciudadanos y la población. Y esa es la verdadera victoria. Tener un aparato editorial, editor, distribuidor, promotor de la lectura, ligado a la sociedad y a la base de la sociedad. Y eso te neutraliza la crítica de derecha. ¿Qué te importa que en una revista que leen 200 tingüindines no te quieran? Pues mejor, si el día que te quieran me pondría muy nervioso. Este es el tipo de políticas públicas que buscan, pues justamente ir tocando a los estratos que quizá no, de otra manera no tienen acceso a estos libros. También el tema de los precios muy castigados, pues contrasta con esta
tendencia de las otras firmas editoriales que cada vez venden sus libros mucho más caros. Me parece a mí que esta nueva política pública habla de lo que en realidad quiere el Fondo de Cultura Económica a partir de digamos, este periodo de la Cuarta Transformación. Carlos, ¿qué más le preguntaste? ¿Qué más te contó el titular del Fondo de Cultura Económica? Pues bien, Nancy, como señalaste, es una de las tareas fundamentales del Fondo de Cultura Económica es hacer más accesibles los materiales y todos los textos que se produzcan dentro de esta casa editorial. De igual manera, el director del Fondo de Cultura Económica habló sobre la producción de libros para escritores emergentes, destacando que antes había élites que controlaban el manejo de las editorializaciones que se hacían y ahora, bueno, abre las puertas para que escritores emergentes puedan publicar sus escritos. Tienes que crear una puerta abierta, generosa. O sea, que si alguien está produciendo una novela, tenga el acceso a por lo menos ser juzgado y decidido, lo cual no es fácil, porque no podemos publicar todo lo que se produce en términos de manuscritos. Tenemos cuartos llenos de manuscritos, porque además en la pandemia esto se recrudeció. Muchas editoriales achicaron su producción editorial y llegaban al fondo más y más manuscritos. Pero puerta abierta, que no haya impedimentos de ningún tipo para que puedas publicar. Ahora, que puedas publicar, eso ya es otro baile. Y llega un momento en el que de dónde tomas la decisión que es importante publicar a un autor de Puebla y no es importante publicar a una autora coreana. Son una mentalidad estrecha, nacionalista, va en contra del sentido general de la literatura y la creación literaria. Y estos fomentos a la literatura, ¿qué resultados han tenido estas estrategias? Pues tenemos una colección que edita solo jóvenes y de provincia, abajo de los 35, que le va muy bien. Antes los editaban y los embodegaban. Ahora no hay libro que publiquemos que no tenga una cuota de promoción, que vaya, recorra, entre en contacto con su público. Y es una colección que nos va muy bien. De hecho, de los 20 libros publicados en el último año y medio, 3 o 4 ya tienen segunda edición. La colección Tierra Adentro. Y es que hay temas de corrupción que no necesariamente aprendemos a ubicarlos o que no los tenemos tanto en el radar. Y uno de ellos tiene que ver con estas élites que se fueron formando en los gobiernos pasados, donde solo un grupo muy selecto y además que tenía mucha relación pública entre ellos se iban jalando y que entonces habían acaparado este mercado también de las editoriales. Se habla mucho de lo que ocurrió, por ejemplo, con las becas del CONACYT, con ciertas escuelas públicas como el CIDE, pero casi nunca se vio qué pasaba también con el tema literario y me parece a mí que esta visión de venir a dar oportunidad a estos autores emergentes, pues también habla de esta política de romper esas inercias del pasado, Carlos. Sí, el director del Fondo de Cultura Económica señala y describe romper los amiguismos. Por otra parte, también habló sobre la continuidad del proyecto de nación. Sostuvo una primera reunión con la presidenta electa Claudia Sheinbaum, en donde planteó 4 posibles proyectos y mencionó que la doctora Claudia Sheinbaum le dio la cita de una segunda reunión para octubre, una vez que ella asuma el cargo como presidenta constitucional. Vamos a verlo. Pronto para decirlo. En la primera reunión que tuvimos con la presidenta electa, esbozamos 4 posibilidades, están todavía muy maduras para lanzarlas, nos citamos para una segunda reunión operativa y técnica ya a principios de octubre y a otras reuniones en intermedio para las ideas de algo nuevo que se va a producir en el fondo. Lo único que quizá pueda adelantar es que vamos a hacer 25 para el 25, algo parecido a lo que en su día fue 21 para el 21, pero diferente.
A esta continuidad, pues le da mucha certeza el hecho de que el presidente López Obrador le dio este encargo y la virtual presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, ya también lo ratificó. De hecho, es uno de los cargos que ratificó incluso en campaña. O sea, la doctora Sheinbaum dijo que de llegar a ser la presidenta de México, Paco Ignacio Taibo II, este literato, pues permanecería en esta función, porque también uno de las, digamos, de las metas de la doctora Claudia Sheinbaum es aterrizar todo el tema educativo. No solo es llevar las becas universales a niños, niñas que estudian la educación básica desde preescolar hasta secundaria, sino también incluso pues hacer más colectiva esta participación dentro de la industria editorial o más bien los programas que llevan la literatura hasta los lugares más apartados de este país. Hasta esos rincones se piensa llegar, Carlos. Sí, la reunión que sostuvo con la presidenta electa también habló sobre la corrupción nuevamente y Paco Ignacio Taibo regresa al tema y recalca también que los temas de abuso de poder se erradicaron durante su administración y nos detalla un poco más sobre lo sucedido posterior a esta entrevista que tuvo con la presidenta electa y en la que sostuvo que el fomento a la lectura debe ser universal, debe de ser más accesible y en donde estas prácticas de corrupción no se deben repetir. El primer año, pero eso se eliminó en el primer año. ¿Y cómo salió? Lo que había era básicamente abuso del poder. Editorial que publicaba libros por hacer favores unos a otros, se publicaban, etcétera, a gastos dispendiosos en librerías, en centros culturales, a políticas de viajes que a mí no me gustan, tarjetas de representación por parte de los altos funcionarios. Aquí las eliminamos. Yo no tengo una tarjeta de representación. Donde voy, mi comida la pago yo, y si me invitan y pagan los que me invitan, que puede ser una universidad, un gobierno estatal, un ayuntamiento, una feria de libros. Entonces eliminamos los gastos de representación. Entonces los elementos de corrupción que teníamos eran básicamente eso. Había 2 o 3 puntos rojos, pero se resolvieron en el primer año, incluso en menos. Y ahora la ventaja es que la continuidad te permite impedir que se te creen situaciones de corrupción. Hoy, las situaciones de corrupción menores que encontramos en el último año fue una pequeña cantidad de trabajadores que compraban libros y los vendían por abajo de la mesa en nuestras librerías. Aprovechaban el descuento que tienes como trabajador y le decían al cliente, yo te lo vendo en la puerta menos. Eran 4 o 5 en una red de librerías que da trabajo a 800. O sea, era muy menor y se eliminaron. Muchas veces decíamos, Carlos, que no vemos hasta dónde llegaron los tentáculos de la corrupción, pero parecía que sí, o sea, en todo tema, y es muy importante revisar también lo que pasaba en estos consejos editoriales o en este Fondo de Cultura Económica, se habían apropiado pues de esto como si fuera algo patrimonial, cuando en realidad es una empresa del Estado mexicano. Al final el Fondo de Cultura Económica debe servir para llevar estos títulos, estos libros, que además sean útiles para la coyuntura que estamos viviendo o para un poco crecer como humanidad, y no que sean pues títulos aplicados por este amiguismo que privaba también en esta relación pues corrupta del pasado. Y es que el director del Fondo de Cultura Económica resalta que son servidores públicos y que la responsabilidad es llevar todos los libros desde los estratos más bajos de la población y fomentar esta lectura a todos los grupos. Y por eso señala que garantizar la lectura y el desarrollo es parte fundamental para que las audiencias puedan consumir libros de calidad. No se asegura nada, se asegura nunca. ¿Cómo se asegura que un billete de lotería que compraste va a ser un éxito? Los bestsellers en este planeta se saben después de que se produjeron, no antes. Si se supieran antes, habría posibilidad de producir un libro que conectara de salida
con un público amplio, etc. Vamos a meter la pata, vamos a publicar libros que no encuentran a sus lectores y vamos a publicar libros que sí los encuentran, pero que tiramos ediciones cortas y nos desbordaron a los 3 meses. Vamos a encontrar libros que merecían más, según nosotros, pero que nuestra política de promoción se quedó corta. No hay garantía. La única garantía es la buena fe. La buena fe de que no hay mano negra, ni manipulación, ni publicamos a nadie por hacer favores a nadie, ni nuestros criterios de selección. Ahora estamos viviendo un problema muy particular, que 4 directores de colecciones están enfermos graves. Entonces tenemos una presión de lectura y decisión en estas colecciones. Y en ese sentido, ¿qué criterios se utilizan para seleccionar los libros? Sobre todo el sentido común. Llega un manuscrito y lo primero que produces es que alguien lo lea. Y si la respuesta de este grupo grande de lectores que tenemos en el fondo no es clara, hay una segunda lectura y ahí se toma una decisión de acuerdo a la posibilidad y las cuotas y el tiempo que tenemos para publicar. ¿Qué te garantiza? Pues que el grupo de lectores que está en el fondo no tiene compromisos con nadie. No está ligado a ninguna mafia chiquita ni grande. Hay que pues aplaudir también estos esfuerzos para que la cultura llegue a cada vez más población, hasta el grado de que ya no haya nadie fuera de esta oportunidad de acercarse a la lectura, de acercarse a los títulos literarios o académicos, o que revisan un poco lo que está pasando con la situación del medio ambiente, o cualquier título que sea originado desde la honestidad. Y en ese sentido también Taibo destacó el crecimiento de todos los programas y proyectos que surgieron a raíz de su llegada al Fondo de Cultura Económica. Mencionó que hay más de 17,000 clubes en todo el país, con un promedio de 15 personas. Igualmente destacó la creación de la colección Vientos del Pueblo, una serie de escritos con escritores de trayectoria como Poniatowska, Juan Villoro o jóvenes escritoras como Aura García Junco, y mencionó que estos proyectos van a tener continuidad en la siguiente administración. La creación sistemática de clubes de lectura y salas de lectura en todo el país. Vamos creciendo de manera, yo diría, desmesurada, de clubes voluntarios a lo largo de todo el país. Ya estamos en 17,000. Eso significa que tira un promedio de 15 personas por club, más bajo, de 10. Pues ya son 170,000 gentes en clubes de lectura, conectados entre sí a través de internet, visitados, que reciben libros gratis. Eso significa producir 5 millones de libros gratuitos para alimentar estos clubes. Entonces ahí va, y eso es algo que ha estado creciendo de una manera notable. El Librobús también apoya mucho. Un Librobús que recorre en la Ciudad de México 4 escuelas al día, te va creando una base de lectores infantiles muy grande. Y los éxitos ahí están, notables. También está esta etapa de la digitalización, de que los consumidores ahora ya se están acercando más a los espacios digitales. ¿Qué acciones se están llevando a cabo para digitalizar y preservar el acervo? La única posible, que es cada vez que publicamos un libro nuevo, ya queda digitalizado. Entonces, todos los nuevos libros son digitalizados. De tal manera que va creciendo el fondo de digital del Fondo de Cultura a velocidad. La idea de la doctora Sheinbaum me parece que queda muy clara, o sea, la continuidad o el segundo piso de la cuarta transformación en el caso del Fondo de Cultura Económica es posible si el literato Paco Ignacio Taibo II permanece en este cargo. Por eso es que le da pues esta confianza a él para que continúe en este mismo terreno, Carlos.
Y es que en esta administración, Paco Ignacio Taibo, frente a la institución, a la Casa Editorial Pública de México, destaca que los nuevos retos del Fondo de Cultura Económica ya no es lidiar con temas de corrupción, sino con nuevos avances como la digitalización. Mencionó que cada vez que se publica un libro de manera impresa ya queda digitalizado en el catálogo del Fondo de Cultura, también diversificando este espacio a los distintos lectores que prefieren ya cada vez espacios más digitales que físicos. Ahora no me preocupa eso. Ahora lo que me preocupa es que empecemos a producir, y estamos empezando, audiolibros para llegar a comunidades bilingües que tienen interés pero que no leen en su lengua nativa. O sea, hablan pero no leen. Y entonces tenemos que producir audiolibros en bilingüe. Empezamos a producir ya los primeros audiolibros. Y además para enfrentar un problema real, que es el problema del transporte en carretera y las 2 horas que te cuesta cada pinche ciudad en tráfico y en coche, que puedas conectar un USB y oír una novela mientras estás manejando. ¿Y cuáles son los resultados que han tenido estas estrategias de digitalización, audiolibros? ¿O es muy temprano para hablar de los resultados? En digitalización ha ido creciendo lentamente, menos de lo que se decía. En audiolibro estamos arrancando. Y hay que decir que este acervo digital pues ya tiene acceso gratuito para todas las mexicanas y los mexicanos. Es decir, nuevamente no se está privilegiando la rentabilidad de esto, sino más bien la difusión de la cultura, la difusión de la literatura, Carlos, que me parece que eso es un punto a destacar. Sí, finalmente Paco Taibo menciona que es mantener la línea de bajar los precios en las reimpresiones y amortizar el costo para que nuevamente sea más barato comprar los libros, recibirlos también para los estudiantes, para todas las personas en general. Y la línea es esa, el fomento a la literatura. Pues con esto llegamos al final de esta entrevista que nos presentas, Carlos. Te agradecemos mucho, que pases buen día. Muchas gracias y excelente día.